11 de los avistamientos ovnis más extraños y perturbadores jamás registrados. ¡Qué miedo! Si bien no tenemos pruebas certeras de que existe vida en otros planetas, sería absurdo negarlo habiendo un universo infinito donde hay millones de galaxias y planetas que pudieran albergar vida inteligente. Estos 11 casos de avistamientos ovnis que te mostraremos hoy fueron hace algún tiempo, sin embargo en la actualidad no dejan de sorprender a la opinión pública y siguen estando vigentes y catalogados como los más extraños de la historia. Echa un vistazo a continuación. 1. Nuevo México. En 1947, un pequeño pueblo de Nuevo México se convirtió de repente en el centro de atención. Después de que se descubriera una supuesta nave extraterrestre estrellada a las afueras de un rancho, la prensa mundial fue súper veloz. Aquí ocurrió la prueba final de la existencia de seres de otro mundo. Al menos, esa fue la historia, hasta que unos militares la desmintieron afirmando que dichos escombros formaban parte de un globo meteorológico experimental estrellado. Desde entonces, el incidente ocurrido en Roswell se ha convertido en materia de la tradición ovni. Según una encuesta de Gallup, el 71% de los estadounidenses afirman que el gobierno sabe mucho más sobre platillos volantes que lo que está dejando ver. Pero Roswell está lejos de ser el mejor o el más interesante caso ovni. Sin miras en el oscuro pasado y en este no tan tenue presente, descubrirás que ha habido casos que hacen que realmente te preguntes si estamos solos. 2. El encuentro Westall, Australia. Si eres una de esas personas que piensa que los aliens son solo vistos por granjeros solitarios o paletos borrachos, prepárate para ser desconcertado. En 1966 el encuentro Westall fue presenciado por más de 200 personas y provocó una respuesta de la policía y de la Fuerza Aérea Australiana. Un 6 de abril, los alumnos y profesores de dos colegios en un barrio Melbourne vieron un objeto gris/plata volando bajo que planeaba sobre un campo vacío antes de aterrizar detrás de unos árboles. Los testigos los describieron como una taza del revés sobre un platillo. Aunque ambos colegios estaban situados cerca del aeropuerto, el personal bien conocedor de los aviones afirmaron con autoridad que era diferente a todo lo visto anteriormente. Las únicas huellas que dejó el objeto fueron algunas quemaduras extrañas en el bosque. Lo verdaderamente perturbador sobre el encuentro Westall fue el gran número de testigos, junto con la manera que se extendían. Para un grupo tan diverso, el haber tenido la misma alucinación es casi tan increíble como la explicación del platillo volante. Y eso es antes de llegar a la participación del gobierno australiano. Así que, ¿fueron los aliens a visitar Melbourne hace 50 años? Lo dejamos a su elección. 3. La perla de Yangzhou, antigua China. No todas las apariciones de aliens se dan en la edad moderna. Mira a través de los récords históricos, y te encontrarás avistamientos inexplicables de hace cientos, si no miles de años. En su enorme libro Dream Pure Essays, el antiguo científico y erudito chino Shen Kou cuenta un incidente que suena preocupantemente a un avistamiento ovni. Teniendo lugar durante el reinado del emperador Renzong, 1022-1063, describe una perla gigante que cubrió Yangzhou por la noche, y que aparecía con tanta frecuencia que los lugareños decidieron hacer un santuario dedicado a ella. Lo más peculiar de todo, es el pasaje que describe cómo inundó el campo con una luz ardiente antes de perderse en el lago. Para ser claros, Shen Kou es un testigo tan fiable como otro cualquiera. Sus otros escritos recogen claramente los efectos del deslumbramiento, el descubrimiento de fósiles y contiene serias predicciones sobre nuestro sistema solar. Y aquí está, relatando una historia que suena más a expediente décimo que a un serio erudito. 4. Carros en el cielo, antigua Jerusalén. Shen Kou no es la fuente antigua más precisa sobre aeronaves sospechosas, aún así. El historiador romano Flavio Josefo se le adelantó en el primer siglo, cuando describió un ejército de carros que volaban sobre la antigua Jerusalén. Como Kou sobre él, Josefo es un erudito destacado por su precisión. Su libro La Guerra Judía es una de las primeras fuentes que describía la guerra romana judía, y la mayor parte de lo que afirmaba estaba respaldado por otros autores notables como Tácito. Su crónica contiene lo que parece ser un momento imposible, cuando describe carros y tropas de soldados con armadura corriendo entre las nubes y atravesando ciudades tan lejos como podemos contar. Josefo aseguró dicho rumor como verdadero, aunque él lo interpretó como un signo de que Jerusalén estaba cayendo. Para algunos lectores modernos, el pasaje tiene una connotación distinta que, por ejemplo, que en el año 70 DC, enjambres de naves extraterrestres podrían haber llegado a Jerusalén, a las afueras de la ciudad. 5.
El incidente de Teherán, Irán, la medianoche del 19 de septiembre de 1976, la Fuerza Aérea iraní comenzó a recibir llamadas sobre una luz misteriosa que deslumbraba las calles de Teherán. Temiendo que fuera una aeronave enemiga, los generales mandaron 2 pilotos a investigar. Lo que ocurriera después quedaría para la historia de los ovnis. Cuando el primer piloto alcanzó el objeto, el sistema eléctrico de su aeronave falló completamente. Abortó la misión y volvió a la ciudad, para que su aeronave volviera a estar operativa. El segundo piloto sufrió un peor destino. Después de fijar el objeto en el radar, se preparó para derribarlo, en lugar de que el objeto lo atacara en su lugar. De repente, una luz brillante se abalanzó sobre su nave, evitándola únicamente con una maniobra evasiva. Lo que siguió fue una persecución a través del cielo de Teherán hasta que el objeto dañó los sistemas de comunicación, provocó un cortocircuito en los sistemas de comunicación, causando un desastre en el suelo, antes de que finalmente desapareciera. Aunque no existen pruebas definitivas, aquellos que se vieron envueltos aseguran que dicho encuentro fue un ovni. Sin embargo, nunca sabremos si el gobierno iraní llegó finalmente a un acuerdo. Todas las grabaciones fueron perdidas o destruidas, debido a la revolución iraní en los 3 años siguientes. 6. El incidente Maracaibo, Venezuela. En octubre de 1886, una familia de la ciudad venezolana de Maracaibo sufrió un extraño y horrible destino. Durante una intensa tormenta, su pequeña choza se vio bañada en una intensa luz blanca. El aire afuera emitía un zumbido estruendoso y la choza llena de olor a humo. De repente, los 9 miembros de la familia empezaron a tener intensos vómitos y feas erupciones brotaron de sus pieles. Pero lo peor estaba aún por llegar. Después de que pasaran 9 días y que ese encuentro permaneciera aún en sus mentes, la familia comenzó a perder el pelo. Secciones enteras de la piel se desprendieron y se vieron cubiertos de llagas. Al mismo tiempo, los árboles de alrededor de la cabaña se marchitaron y murieron. La familia fue llevada al hospital, donde no se supo más de ellos. Sin embargo, podemos suponer la respuesta. Es casi seguro que murieron. Los síntomas eran prácticamente idénticos a una infección por radiación, descritos 50 años antes de que nadie supiera los efectos de la misma. Lo que causó la muerte de esa familia venezolana sigue siendo un misterio. Pero algunos entusiastas han afirmado que la radiación de un platillo volante es casi la única respuesta posible. Sea cual sea la verdad, no podemos negar que esta historia no sea propia de un hecho inexplicable. 7. Las luces de Corea, Korean Butters. En los últimos días del siglo XIX, un buque de guerra británico próximo a las costas de Corea tuvo un encuentro extraño. A 17 millas de la costa de Jeju, el equipo se vio de repente perseguido por distantes bolas de fuego gigantes. Colgaban del cielo como linternas chinas y parecían precipitarse de un lado a otro, cambiando de forma y emitiendo nubes de humo. Pero a medida que barrían el cielo, se quedaron paralelas a la nave. En las siguientes noches, la nave monitorizó las luces, antes de perderlas de vista por completo. Cuando llegaron al puerto, se encontraron que otros barcos también habían informado sobre dichas bolas de fuego, a pesar de que no pudieron determinar su origen. Hoy en día se cree que esas luces no fueron otra cosa que algún tipo de fuego de San Elmo, pero eso no ha impedido que se acrediten dichas luces para una intervención alienígena. 8. Barcos fantasmas de Libio, Roma antigua. Unos 100 años antes de que Josefo afirmara sus carros sobre Jerusalén, el historiador romano Tito Livio señaló lo que podría ser el primer encuentro ovni en la historia. Escribiendo sobre una serie de presagios que preocupaban a Roma en el cruel invierno del año 214 AC, hace referencia a los informes de los buques fantasma brillando en el cielo. A diferencia de Josefo, Tito Livio no se estira a más de un puñado de palabras. Después de la breve nota mencionada anteriormente, continuó hablando de una luz chocante en un templo y otros datos no relacionados. Así que para asegurarnos de que se trata de un avistamiento ovni, se pueden estirar un poco las cosas. Pero el hecho es que una gran proporción de la antigua Roma señaló haber visto barcos volando que fueron mencionados al menos 200 años después. Para los ufólogos, esto es nada menos que la prueba de encuentros con extraterrestres, que se extiende a través de las brumas del tiempo. Para el resto de nosotros, tal vez no esté tan claro. Lo que es cierto es que algo extraño sucedió el invierno de ese año. Aunque lo que puede ser es más difícil de decir. 9.
Avistamientos en las Islas Canarias, España, el mismo año que Irán estaba persiguiendo las luces a través del cielo, las Islas Canarias tuvieron su extraño encuentro. A las 21:27 horas de un 22 de junio, el personal de la Armada notó una extraña luz que viajaba a lo largo del horizonte y que más tarde se dividió en dos objetos diferentes. Sin embargo, este pequeño cuento no es nada en comparación con los informes sobre el terreno. Los residentes de una calle en Las Rosas, Gran Canaria, dijeron de haber visto una gigantesca esfera azul translúcida, flotando justo por encima del nivel del suelo. De alrededor de 30 metros de diámetro, la esfera parecía contener en su interior dos humanoides, sombras que se veían contra las estrellas. Según un testigo presencial, las cosas se pusieron aún más feas. La esfera se expandió en enormes dimensiones antes de desaparecer hacia el cielo nocturno. En los años siguientes se han propuesto varias explicaciones, que van desde efectos de meteoritos a una prueba de misiles. Sin embargo, la gente sigue afirmando haber visto ese objeto, y las extrañas criaturas en su interior. 10. El ovni Kolkata, India. Una bola de fuego de forma cambiante sobre un importante núcleo de población suena a película de ciencia ficción. Pero la bola de fuego Kolkata fue muy real y aterró a 4,5 millones de residentes de la ciudad en el año 2007. Alrededor de las 3:30 de la madrugada, las pocas almas que quedaban despiertas tuvieron la suerte de presenciar un objeto gigante atravesando el cielo de la India. Un informe de prensa nacional afirmó que cientos de personas lo vieron pasar, incluso un hombre lo grabó con una cámara. De acuerdo con los informes de la India, los científicos quedaron completamente desconcertados por el objeto, que parecía irradiar un halo de colores al pasar por encima de la ciudad. Aunque la mayoría de observadores asumieron que fuera un meteorito, la capacidad del objeto para cambiar de forma deja abierta la teoría, dejando la posibilidad de una visita alienígena. 11. El choque del puerto de Shaw, Canadá, en 1967, los residentes de Nueva Escocia, Canadá, despertaron con una sorpresa asombrosa. Algo se había estrellado en el mar frente al puerto de Shaw, y los primeros informes indicaron que no era algo de origen humano. Por la mañana, varios residentes locales afirmaron haber sido despertados por una luz brillante misteriosa que se asentó sobre la ciudad. Al poco tiempo, un silbido se escuchó desde el puerto, seguido de un accidente estruendoso. Según testigos presenciales, la luz se sumergió directamente en el mar, desapareciendo en una nube de agua. Hoy en día, el sitio oficial de turismo de la región muestra el incidente como el único incidente ovni registrado por el gobierno canadiense. Los testigos afirman que los restos de una nave alienígena caída se encuentran por ahí, bajo las gélidas aguas del Océano Atlántico, pero, por el momento no se ha encontrado nada. ¿Habrá una nave extraterrestre enterrada bajo las costas de Canadá esperando a ser descubierta? ¿Quién sabe?